Bueno, muy buenos días a todos, espero se encuentren muy bien. Por acá paso a mostrarles cómo funciona el programa de expediente electrónico en esta nueva versión que nos facilita un poco más la gestión de carpetas internas del, del expediente como tal. Entonces acá tenemos el programa y tenemos una serie de carpetas de prueba que lo ideal es siempre, cuando vayan a hacer uso del programa, hacer pruebas primero en copias de las carpetas que vayan a ejecutar y para así, digamos, evitar inconvenientes. Entonces, esos son copias de algunos expedientes, cada uno tiene una condición particular. Supongamos que algunos tienen ya índice, otros de pronto no lo tienen, otros de pronto tienen eh, una estructura no válida para lo que se está buscando en el protocolo de expediente electrónico. Y a propósito, para esta versión en particular, estamos tratando de eh, amoldarnos en mayor medida a todo lo que se requiere en el protocolo de gestión de expediente electrónico, las condiciones mínimas archivísticas para migrar al fresco. Listo. Entonces, como pueden observar, aquí la 2021.3 inmediatamente se tiene los archivos. Recuerden que debe de tenerse varias carpetas que consisten, por ejemplo, en primera instancia y C01 principal que debe contener los archivos. Y aquí, por ejemplo, en este caso, tenemos normal las carpetas en la estructura. Vemos que a las carpetas se están nombrando de diferentes maneras, claro, pero ahorita el programa nos va a ayudar a identificar eso. Aquí, por ejemplo, hay archivos donde no deben de estar, ¿cierto? Entonces el programa también nos va a ayudar como a identificar esas cosas. Entonces el programa lo tenemos acá, lo ejecutamos. Una vez descargado puede que nos salga por primera vez este aviso. Damos más información y ejecutar. Cuando ya el programa nos ejecuta, inmediatamente nos va a salir una ventana, una interfaz gráfica que ha sido desarrollada por parte del equipo Marduk de la forma más amigable posible. Por lo tanto, tiene algunas ayudas visuales, tiene un botón de ayuda donde tenemos una guía rápida del programa, que ya la vamos a leer, donde tenemos videotutoriales, donde tenemos un experto en expediente electrónico que es un asistente de inteligencia artificial, un agente de inteligencia artificial que te puede responder cualquier pregunta en lenguaje natural. Las tablas un link directo a las tablas de retención documental, link directo a protocolo de gestión electrónico versión 2, condiciones mínimas archivísticas. Por otro lado tenemos unos botones de información, donde por ejemplo en este caso se tiene que ingresar el nombre exacto del juzgado según el validador o migrador. En serie o subserie también ingresar el número, el nombre exacto de la serie documental según el sistema validador migrador. Y aquí, en este otro caso, tenemos dos opciones para ejecutar. La opción para un solo expediente y por otro lado, tenemos la opción para varios expedientes, ¿cierto? Para un solo expediente tenemos donde tenemos esa estructura de carpetas, donde tenemos el radicado, primera instancia, principal y los archivos ahí adentro. Y en la segunda opción tenemos eh, que seleccionar una serie documental. En este caso, eh, para este caso tenemos dos expedientes que tienen esos mismos niveles. Listo, vamos a hacer el ejemplo con uno solo. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento general es ingresar los datos de juzgado, serie, su serie, seleccionar la opción según su necesidad, agregar la carpeta a procesar con ese botón y presionar aceptar. Listo, ese es el ejemplo más básico. Pero una guía rápida deben de tener las carpetas, por ejemplo, deben de estar preparadas de la siguiente manera. No deben de tener índice en lo posible, ni anexos masivos. En este caso no concebimos el anexo masivo como un asunto aceptable pues, dentro de este sistema porque nosotros teníamos que manejar los niveles de carpetas de otra manera y poder garantizar que todos los expedientes tengan esos niveles. Los nombres de los archivos deben de estar organizados mínimamente a nivel secuencial, porque ya el programa se va a encargar de renombrarlos también.
Y la carpeta del radicado debe tener como mínimo 23 dígitos para que el migrador validador los pueda aceptar. Recuerden, la estructura de carpetas es esta: para un expediente radicado, primera instancia principal y archivos. Y para la opción 2, que son varios expedientes, se selecciona la subserie, radicados, primeras instancias, principal y archivos. Listo. Entonces los datos de juzgado y subserie deben de ser los mismos. Listo. Entonces vamos a empezar con una carpeta, digamos la 2021-9. Vamos a agregar la carpeta 2021-9 y ahí dice, se encontraron dos índices electrónicos que impiden el procesamiento. Listo, la marque sí. Él ya llegó y nos la monta acá. Él llegó y los eliminó. Ah, no, que es que no quería eliminarlos. Listo, ellos van a quedar aquí en la papelera. Mírenlos acá. Pero al mismo tiempo dice, la carpeta seleccionada fue esta y dice que se encontraron radicados que no tienen los 23 dígitos. Claro, efectivamente. Ah, bueno, no, entonces más bien voy a ponerle los dígitos que faltan. 05088, 3103001, 2021-9, 00. Puede que sus expedientes digan aquí, por ejemplo, ejecutivos o lo que sea, pero eso no va a impedir que, por ejemplo, este sistema solito se encargue pues como de extraer únicamente los números. Entonces volvemos a hacer el proceso. Seleccionamos el 2021-9. Era este. Vamos a aceptar. Ya lo seleccionó y mire que ya no nos salió el aviso de que se encontraron estos sin los 23 dígitos. Le damos a aceptar. Le dice que se van a procesar dos cuadernos que contiene el expediente ejecutivos. Damos que sí y él empieza en este momento a hacer un proceso con la carpeta, por ejemplo, C01 principal. Después coge C02 preliminares y finaliza. Vamos a ver la carpeta. Él inmediatamente lo que hace es organizar los expedientes, los nombres de los archivos conforme al protocolo y dentro del índice deja los nombres separados, ¿cierto? Y los deja pues con su extensión normal. Le ponen la fecha de creación del día en el que se encuentra pues como descargado, que es el día de hoy. Perdón, está del 11 de septiembre, ya los tenía pues descargados. Pone el orden, pone el número de páginas, formato y tamaño. Adicional, miren que aquí el radicado lo organizó, le quitó la parte de ejecutivos y solo puso esta parte. Entonces recuerden que para el validador migrador ellos requieren que nada más tenga el radicado con los 23 dígitos. Entonces bueno, esto para principal y preliminares. Muy bien. Sabemos entonces que el programa también puede ejecutarse para cualquier otro formato de carpetas, solo que vamos a tener sobre aviso, por ejemplo, para este caso, para la carpeta que dice 2023-523, nosotros vamos a identificar que tenemos una respuesta en una ubicación y una impugnación en una ubicación donde no deberían de estar. Entonces vamos a ver el programa que lo que hace. Vamos a seleccionar esa carpeta. Llega y nos dice error en la estructura de carpetas. La estructura elegida no cumple con el formato requerido. Se detectaron archivos sueltos donde deberían haber carpetas organizadas. Nuevamente se aclara cuáles son la estructura de carpetas, por lo tanto se recomienda verificar la opción elegida si sí corresponde, asegurarse que sus carpetas siguen exactamente la jerarquía mostrada, que no incluya archivos sueltos en los niveles y no incluya carpetas de anexos masivos. Esa es una situación que tuvimos pues como que manejar acá al interior de este programa para poder funcionar bien con los niveles que exige el protocolo. Le damos a aceptar. Él nos dice, este es el expediente que genera pues como esa situación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a eliminar esos archivos. O, en su defecto, los movemos a donde correspondan, ¿cierto? Digamos que corresponden a medidas o principal, ¿cierto? Bueno, entonces nuevamente vamos a buscar esa carpeta, la seleccionamos. Aquí me dice que las siguientes carpetas están vacías y no serán incluidas en el procesamiento. ¿Cómo así? Vamos a ver.
Vamos a C02 medidas, efectivamente. C02 medidas es una carpeta que está vacía y no va a estar incluida dentro del procesamiento, ya que el validador, si encuentra carpetas vacías con índice, no las procesa y genera error. Entonces le vamos a dar a aceptar, le damos que sí, y él empieza a ejecutar sobre esta otra carpeta, sobre la principal. Ya aquí, por ejemplo, me arrojó el mensaje de finalizado. Vamos a ver principal. Efectivamente ya finalizó pues como todo el procesamiento. Bueno, ya vamos a ver cuál es la otra situación con ocasión a los anexos masivos. Vamos a ver si está por acá. Bueno, esta carpeta, la 2021-13, miren que no tienen los niveles adecuados. Vamos a revisarla de una vez. Inmediatamente nos va a arrojar el error. La estructura de directorio no coincide con la opción. Por lo tanto, en este caso, toca manualmente ingresar a la carpeta, crear las carpetas que digan 01 primera instancia, y adicional C01 principal. Listo. Una vez teniendo esta estructura, obviamente el programa ya va a poder trabajar correctamente. Volvemos a hacer la validación. Vamos a seleccionar la carpeta 2021-13. Ahí sí me la recibió, ¿cierto? Obviamente me aclara que los 23 dígitos no están, listo, pero igual él puede ejecutar así y ya después manualmente tocaría como hacer el cambio en el índice. Aquí ya finalizó el proceso, vamos a verificar el índice y efectivamente ya está conformado con todos los archivos, y lo que les decía, lo del radicado ya tocaría completarlo. Bueno, tenemos una carpeta con anexos masivos. ¿Qué pasa en este caso con estas carpetas? Nosotros lo que tenemos es que validar que estas carpetas, en lo posible, para poder trabajar sobre ellas, no tengan carpetas de anexo masivo, sino que estén dispuestas en toda la carpeta o unidos todos en un archivo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, mire que aquí tenemos una carpeta de anexos masivos, digamos que tenemos los 10 memoriales y los 10 archivos que comprenden el anexo masivo, y vamos a ejecutar la 2021-12. Vamos a ver qué nos dice el programa para ejecutar esa carpeta. Entonces, la 2021-12, vamos a ingresar y nos dice la estructura de directorio no coincide con la opción seleccionada. La vamos a aceptar y nos dice, vea, las siguientes carpetas no cumplen con la estructura de niveles. En 01 primera instancia, y el cuaderno principal, carpeta que se llama anexo masivo. Segunda instancia, apelación auto, anexo masivos 2 y anexo masivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Manualmente, toca organizarlos, meterlos en la principal, darles un orden. Pueden unir las carpetas, unir los archivos en uno solo. Y aquí, por ejemplo, en apelación, hacer lo mismo. Eliminar las carpetas, pasando obviamente los archivos a la carpeta principal. Entonces quitamos las carpetas de anexos masivos. Nuevamente vamos a empezar con la 2021-12 y ahora sí ya está listo para procesar. Le damos a aceptar, le damos que sí y él empieza a procesar. Miren que los nombres de los archivos también acá él los modifica. De alguna manera. Él hace que ellos tengan como la estructura que requiere el protocolo, y al tener la estructura de esa manera, ya el migrador validador ya nos acepta, digamos, el expediente electrónico. Vamos a hacer una última prueba, que es con la opción 2, donde vamos a hacer las validaciones correspondientes de varios expedientes, ¿cierto? Entonces ya vimos que hay que organizar las carpetas, tienen que tener sus niveles específicos, pero por ejemplo, digamos que esos expedientes de prueba son una serie documental, como lo dice acá,
serie documental, expedientes de prueba o ejecutivos o expedientes de procesos judiciales o cualquiera de estos, ¿cierto? Entonces seleccionamos la opción 2 y vamos a agregar la carpeta de la serie documental, le vamos a dar a aceptar. Me dice, se encontraron 7 índices electrónicos que impiden el procesamiento, desea eliminarlos. Si yo le digo que sí, él los elimina y los manda para la papelera. Yo le doy que sí y ahí me dice, tenemos por un lado carpetas que están vacías, en este caso la del 2023-523, C02 medidas, y algunos radicados que no tienen los 23 dígitos. Igualmente podemos procesar de esa manera y después manualmente hacer el cambio. Le doy a aceptar, le doy que sí y él empieza a procesar todas y cada una de estas carpetas en su interior y va incorporando el índice electrónico. Entonces, eh, para finalizar, mientras este proceso va avanzando, les quiero mostrar cómo funcionan las ayudas del expediente electrónico. Por ejemplo, ya vimos la guía rápida, pero al mismo tiempo les voy a mostrar cómo funciona el agente o el sistema de inteligencia artificial. Bueno, me tocó abrir otra instancia del programa, pero entonces aquí, si le damos al experto, él nos redirige a un link donde generalmente puede que nos abra inmediatamente el agente de inteligencia artificial o no, puede que nos salga un botón azul y le vamos a dar al botón. Entonces aquí le podemos preguntar eh, cómo es la estructura de carpetas y él automáticamente en ese mismo lenguaje natural va a tratar de darnos una respuesta. Él aquí ya se muestra que está ejecutando y ya en ese caso entonces vamos a tener una respuesta más directa, más efectiva, vamos a entender más fácilmente cómo funciona y hacer las preguntas como en el lenguaje que nosotros queramos. Por ejemplo, miren acá está la serie, radicado, primera instancia, principal y aquí están los archivos. Bueno, otra ayuda que tiene el sistema es los links directos a la tabla de retención documental, link directo al protocolo de gestión de expediente electrónico y link directo a las condiciones archivísticas mínimas para el fresco. Listo, aquí tenemos entonces todo esto, documentación que necesitamos como para hacer efectivo pues, el proceso como tal. Obviamente este modelo de inteligencia artificial está entrenado con todos esos documentos y ya entonces daríamos como por completado el proceso del tutorial. Entonces, aquí para esa carpeta, cuando tenemos varios radicados, varios expedientes, mire que finalizó el proceso, pero de todos modos te muestra aquí cuáles fueron los que procesó. Listo, eso sería todo. Muchísimas gracias.